5 martes o 4, ya no sé cuántos, nos extrañábamos. Algunas, dijo la hermana Solecito, otras pues la verdad sí agradecían tal vez el poder estar libres para estar cuidando ahí a la familia de vacaciones y todo. Otras hermanitas me reprochaban y me decían, ay, ¿por qué no hay mujeres, Oreb? Bueno, entonces ya no sabe uno qué hacer, pero por fin hoy estamos acá y estamos en campaña. Qué bonito se ve nuestro templo, ¿verdad? Hermanos hermosos que trabajaron, porque esto pues no se colgó ahí solo, ¿verdad? De hecho, no se fabricaron solas estas redes, ni siquiera se compraron hechas. Hubo unas manitas de gente linda de nuestra iglesia, una zarza, ya después el pastor los va a reconocer ahí en un culto, pero una zarza en Coajimalpa, las hermanitas se pusieron a tejer estas redes y luego las tiñeron y bueno, pues se colocó aquí hermoso. Todo porque hay un propósito, una campaña que tiene como propósito que conozcamos mejor a nuestro Señor Jesús, que le sigamos más fielmente y que además compartamos de Jesús a otras personas. Una campaña muy importante que pues todos en Oreb debemos de vivirla así, con esa intensidad. Si alguien todavía así como que no está bien integrado a la fogatita, algún leñito por ahí suelto, pues era bueno que todos nos contagiemos y nos impregnemos bien de lo que el Señor quiere hacer con nosotros como iglesia. Tenemos un libro que estamos leyendo. Ayer leímos el primer devocional, hermoso, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tuvimos otro devocional también bellísimo, la kenosis, dice mi esposo, es una palabra griega que habla de cómo Cristo se vació de su deidad, aunque siguió siendo Dios, pero Él se despojó de sí mismo, dice la palabra, para venir y humillarse y servirnos y ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por nosotros. Yo le digo a mi esposo que es el mejor libro que ha escrito. Dice que eso digo de cada uno, pero de verdad que el Señor ahí me tiene llorando, leyendo, y será también, mis hermanitas preciosas, porque lo vi en qué condiciones lo escribió. Una buena parte se hizo en el hospital o en medio de pues esos malestares tan fuertes que tuvo. Les digo, no, sí que te costó sangre, sudor y lágrimas, pero ahí está el libro, ahí lo tenemos toda la iglesia, están los montones ahí de libros, se hicieron 3,000. Ahí está presente esa obra, que es pues no obra de Él, para nada, es obra de nuestro Dios, para que hablarnos, el Señor quiere motivarnos, movernos. Y bueno, pues ya, vamos con el estudio, porque al final vamos a cerrar justamente con esta parte, pero nos toca entonces, nosotras aquí como mujeres, pues aterrizar lo que toda esta semana vamos a ver, pero aterrizarlo nosotras como mujeres. Eso es lo lindo de reunirnos los martes y platicarlo aquí entre amigas, ¿no? Como a lo mejor no lo vamos a ver en otro ámbito de nuestra iglesia, aquí nosotras entre amigas. Así que vamos a orar para pedir al Señor que nos hable en esta mañana. Señor, te queremos suplicar, Padre, que tú seas quien nos hable. Sabes lo que necesitamos todas, Padre, y te pedimos que tú seas esa palabra, ese alimento, esa agua fresca, Señor, que necesita nuestra alma. Dánosla, Padre, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, preciosas, pues le puse, no lleva ni qué título, pero pues por ponerle un título, le puse un título a este mensaje: el cimiento firme de nuestra vida. El cimiento firme de nuestra vida. Y esto nos hace pensar, cuando hablamos de cimientos, pues en construcciones, ¿no? Y cuando pensamos en construcciones también podemos pensar en terremotos, ¿verdad? ¿Qué tal? Cuando no hay buena calidad en los cimientos, viene un movimiento telúrico, ¿y qué pasa con la construcción? Se cae. En el 85 lo vimos aquí en el Distrito Federal. No todos los edificios se cayeron, ¿no? De hecho, en una calle, por ejemplo en La Juárez, hubo uno que sí y otro que no. Uno que quedó ahí enterito y otro, el hotel, ¿cómo se llamaba este? El Hotel Regis, ¡pum!, se desmoronó como papel. Uno sí y otro no. ¿Qué? ¿A 3 metros tembló más fuerte o qué? ¿Qué pasó? Una mala construcción, unos malos cimientos, una construcción débil que entonces no soporta. Miren, ahí están, uno sí y otro no. Una construcción que soporta las
los terremotos y otra que no. Pues igualmente así es en nuestra vida espiritual. Turbulencias, todos las tenemos. Y unos se desploman y otros siguen firmes. ¿Qué fue? ¿Que es gente más fuerte? ¿Aguanta más? ¿O que no? Es que al otro, como diría, les digo, la Marga López, es que a mí se me tocaron las pruebas más duras. Todo yo. No, es la clase de construcción y en particular la clase de cimientos que tenemos espiritualmente. Y por eso es la importancia de esta campaña, que nosotras como hijas de Dios de verdad tengamos unos cimientos firmes, porque dice el Señor que sí vamos a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero tengan buenos cimientos, o sea, confiad, dice el Señor. Pues vamos a ver cómo podemos construir esos cimientos firmes. Roca o arena. Ya el Señor Jesús en una de sus parábolas había dicho, ¿verdad?, que cuando construimos la vida podemos construir sobre la roca o sobre la arena. ¿En qué está construida nuestra vida? ¿Sobre roca o sobre arena? ¿Qué es lo que hay como fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza? Chéquese bien la palabra, la fe, la esperanza, la confianza. Decimos que tenemos confianza en Jesús, pero cuando estamos en turbulencia, si nos desmoronamos, pues quiere decir que no está puesta nuestra confianza en Jesús. A lo mejor nuestra confianza ha estado puesta, sí, una parte en Jesús, pero otra parte en nuestros recursos personales, tal vez, ¿no? Vamos a decir los materiales o los intelectuales o la capacidad para responder a las luchas personales, ¿no? Es mis recursos personales. Entonces sí confío en Jesús, pero aparte confío en mí misma. Y entonces cuando viene la turbulencia, pues mí misma no me sirvo para nada. Ni mi lana, ni mi fuerza, ni mi sabiduría, ni nada. Y ahí voy y me desmorono. Tal vez está mi confianza en las estrategias humanas, tal vez en rituales religiosos. No. La sangre de Cristo, yo te cubro con la sangre de Cristo, mijito. ¿Y eso qué es? Me suena así como a conjuro, ¿no? Sí es cierto que estamos sanos, salvos espiritualmente por la sangre de Cristo, pero que yo le diga al niño cuando se va a la escuela, sangre de Cristo, son rituales, ¿no? Religión que queremos que sea como nuestra fuerza, nuestro cimiento de la vida. Pues no funciona. Dinero, buenas obras. No, yo confío en mi bondad. No, es que yo soy de lo más buena y en eso confío. Y a la hora de la lucha, pues no me sirve ni el poder, ni otras personas. Cuando la confianza está en otras personas, mugres personas, porque luego vienen y nos fallan. Y entonces la turbulencia de qué, la turbulencia de quién me agarro, si somos todos seres humanos. Dice el Señor que maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, en ídolos, la confianza en ídolos, el santito tal, o a lo mejor pues tenemos otro tipo de ídolos, ¿no?, que no son los santitos, pero tampoco nos va a funcionar. Roca o arena, dice el Señor, ¿sobre dónde está fundada tu vida? ¿Sobre qué está puesta tu esperanza? El único cimiento firme que no va a tambalearse, ¿cuál será? Jesucristo. Misión Jesucristo se llama esto. ¿Qué es Misión Jesucristo? Pues poner como cimiento de mi vida a Jesucristo y nada más. Pero de verdad solamente Jesucristo. Y vamos a meditar en una palabra hermosa que el Señor permite que llegue hasta nosotros. Me gusta mucho leer así la Biblia como algo que Dios permitió que llegue hasta este día. ¿Hace cuánto tiempo que fue escrito la carta a los hebreos? Pues unos 2000 años por lo menos, ¿no? Y ¿cuántos 2000 años el Señor los ha permitido, ha preservado esta palabra para que hoy usted y yo la podamos leer? Es un mensaje del Señor, así que leamos así, como carta del cielo para ti este día. Y qué bonito pasaje. Es Hebreos 4, 16, creo que nunca puse ahí la cita, pero es 4, 14, 15 y 16. Hebreos 4, 14, 15 y 16, acá lo tengo en la pantalla. Leámoslo así como carta del Señor. Dice, por tanto, o sea, por todo esto que les estoy diciendo,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermoso, ¿verdad? Uno de los favoritos de muchas. Pues vamos a desmenuzarlo, a meditar en esta cartita de amor del Señor para nosotros y qué nos está diciendo, cómo poner ese cimiento firme de nuestra fe. Primera cosa que encontramos en el primer versículo que leímos, en el 14, la intercesión de Cristo es cimiento de nuestra fe. Decimos que Cristo es el cimiento de nuestra fe, ¿verdad? Pero ¿qué? ¿Qué de Cristo? Bueno, vamos a decir la intercesión, la obra intercesora de Él por nosotros. Así dice ese versículo 14, lo repetimos otra vez, si quieren leerlo junto conmigo, ahorita que aparezca. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Yo le puse a esto los cimientos de nuestra fe, porque de eso habla aquí, dice, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es eso? Sigamos siendo doctores, diría Telmita, ¿no? Mi profesión. ¿Qué es profesión? ¿O qué es profesar? Profesar es sostener una creencia. Acá lo escribí, creo, es el aceptar y seguir voluntariamente una creencia. Eso es profesar. Es una fe, entonces, es ejercer la fe. En este caso, pues en nuestro Señor. Retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Si metemos nuestra fe en esta obra intercesora de nuestro Señor. Ya nos decía en el devocional o en la introducción, creo, del libro, mi esposo. Para algunos, Cristo solamente es como un gran maestro, ¿no? ¿Quién es Cristo para ti? Preguntaba el domingo en mi clase con los hermanitos. ¿Quién es Cristo para ti? Algunos, no en mi clase, gracias a Dios, pero algunas personas contestan, un gran sabio, un gran maestro. Pero nada más que eso, ¿no? No te dicen, es el Hijo de Dios, es mi Salvador. Pues para poder cimentar nuestra vida en Cristo, nosotras tenemos que estar convencidas de que es el Hijo de Dios, porque si no es el Hijo de Dios, pues no valdría la pena seguirlo, ¿no? Nada más como un gran sabio y pues X, ¿no? También podemos seguir a García Márquez o cualquier otro sabio, ¿no? Al teacher ahora, a Loret de Mola, cualquiera que usted quiera, pues son seres humanos, pero estamos nosotros siguiendo al Hijo de Dios y tenemos que creerlo. Entonces tenemos que hacer una convicción esto en nuestra vida. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la encarnación de Dios. Lo vimos en el devocional de ayer. Este pasaje hermoso que dice que el Verbo se hizo carne. ¿Qué es el Verbo? Es Dios mismo que se hizo carne. Esto es una cosa fuera de nuestra capacidad mental, ¿no? Cómo poder concebir que Dios se hizo ser humano, el Todopoderoso, el Creador del universo, del cielo y de la tierra, el Creador del mundo, de todo lo que en él hay, Creador de mí, el soberano que reina y controla la vida, que se hizo un ser humano débil, expuesto a la humillación y expuesto a todas nuestras necesidades y carencias como ser humano. Él se expuso a esto para acercarse a la humanidad y con el propósito de que nosotros pudiéramos conocerle personalmente, que no nos quedara duda de quién es Dios, que no nos quedara duda de que nos ama, que no nos quedáramos suponiendo, ¿cómo será Dios? No lo puedo ver. Pues Él se presentó. Escribo en uno de, no sé, tantas cosas que estaba escribiendo últimamente, pero que Dios da la cara en Jesucristo, ¿no? Dios da la cara a través de Jesucristo a la humanidad y se nos da a conocer personalmente. Pero Él se despojó de sí mismo. Eso es lo que leemos en el devocional de hoy. Abandonó su comodidad y traspasó los cielos, dice este versículo que acabamos de leer, ¿no? Que traspasó los cielos, es decir, traspasó los límites que nos separaban de Él.
Había una división total y Él traspasó esos límites para hacerse accesible a nosotros, bajó hasta nosotros. Mi esposo está escribiendo un cuentito que pues no lo quiero contar mal, pero sí lo voy a tener que contar mal porque no me lo sé bien, pero algo así como que un niño ve un hormiguero. Y entonces pues está ahí observando a las hormiguitas, pero hay una construcción que se está haciendo. Entonces el niño sabe que van a pasar por ahí donde está el hormiguero y se va a destruir este hormiguero. Y él le quiere avisar a las hormiguitas, pero pues ¿cómo les avisa, no? Si no sabe hablar en hormigo y no le van a entender. Y entonces en el cuento el niño se convierte en una hormiga para estar junto con ellas y hacerles saber, ¿no?, la noticia. Y es la idea, ¿no?, de que nuestro Dios Todopoderoso, para poder venir y explicarnos cómo es Dios y cuánto nos ama, viene y se hace una hormiguita junto con nosotros, se hace un ser humano. Pues Dios mismo se hizo carne. Vamos a la que sigue, por favor. Dios mismo se hizo carne para convertirse en nuestro sumo puente para acercarnos a Dios. Es lo que dice el pasaje. Dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Esto de sacerdote quiere decir que es nuestro puente entre Dios y nosotros. Es el enlace que nos conecta con Dios. Si no, estábamos totalmente separados. Sabemos, hay una barrera entre Dios y los hombres que se construyó a base del pecado y estamos separados, también lo dice la palabra, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús es entonces ese puente que nos enlaza con Dios. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, yo les explico a mis alumnos en la clase de nuevos creyentes que lo que sucede y lo que se escribe en el Antiguo Testamento, la historia del pueblo judío, es como rara para nosotros y nos habla como de un Dios raro, ¿no? Porque les da rituales raros y órdenes raras que así solitas pues no las entendemos, pero que todas estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, Dios las mandó y las estableció para preparar la mente de las personas para el día en que llegara Jesucristo. Cuando llega Jesús, es decir, con todo lo que acontece en el Nuevo Testamento, nos explicamos, por eso es que Dios hizo esto y que fue así, que funcionó así, todo en el Antiguo Testamento. Y uno de los antecedentes que tenemos en el Antiguo Testamento entonces es el sistema sacerdotal. ¿Se acuerdan que había sacerdotes? Ya en nuestro tiempo no hay sacerdotes. Sacerdotes que eran los que fungían como puentes entre Dios y los hombres. Había uno que era el sumo sacerdote. Este era el único que tenía derecho a pasar al lugar santísimo. Para las que no están familiarizadas con esto, había un templo, ¿no? Bueno, primero fue un tabernáculo que era como una gran tienda y después ya se construyó el templo en Jerusalén, pero tenían tanto el tabernáculo como el templo, los dos una misma disposición. Había un lugar santo y un lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, nada más, ninguno otro de la población podía entrar, pero al lugar santísimo, que estaba dividido por un velo, solamente podían entrar los sumos sacerdotes y solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, esto fue un prototipo, un ensayo que Dios quiso implantar en la mente de la gente para que cuando viniera Jesús les dijera: Jesucristo es el sumo sacerdote que vino a romper con ese velo que separaba a la gente del lugar santísimo y que nos da acceso a una relación personal con Dios. Antes de Jesús no podía haber una relación personal, era todo a través de este sacerdote, de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Nosotros no podríamos tener una relación directa, íntima, personal con Dios si no fuera por nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Repito el versículo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y les leo este cuadrito que me encontré ahí de información. Dice: los sacerdotes y el sumo sacerdote en particular ofrecían ofrendas y sacrificios por el pecado. Eso es lo que entraban a hacer al lugar santo y al lugar santísimo. ¿A qué entraban? A ofrecer ofrendas por el pecado.
pero no por, bueno, también por su pecado personal, pero lo hacían por el pecado de todos. O sea, te traigo de parte de Mircita, que anda muy pecadora, y entonces te manda esto, Dios, ¿sí? Y venían y traían entonces las ofrendas. Las ofrendas presentadas eran de dos tipos: inanimadas. ¿Qué es esto de inanimadas? Libaciones de aceite, ofrendas de comidas. Y la otra clase eran los sacrificios. Eran sacrificios de animales, o sea, criaturas muertas. Se ofrecían corderos, se ofrecían carneros delante del Señor, y todos estos animales eran de parte de alguien, ofrendas por el pecado. Entonces, la naturaleza del sacerdocio incluía el ofrecimiento de sacrificios, pero les digo que todo esto fue un prototipo, un ensayo, para que cuando llegara Jesús, entonces Él lo explicaba y decía: miren, su mente fue preparada de esta manera porque ahora hay un sacrificio perfecto. Jesús se ofreció a sí mismo al actuar como nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote, pero también Él es el sacrificio. Él no llevó una ofrenda inanimada o una ofrenda de una criatura muerta, sino que Él es el sacerdote y es el sacrificio, las dos cosas, por nosotros, para entonces ahí cerrar toda esa enseñanza del Antiguo Testamento y decir: se acabó más este sistema de necesitar otro puente. Yo soy su puente de relación con Dios. Bueno, pues esta labor del sumo sacerdote consistía en una intercesión por el pueblo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Era un puente, era un intercesor por el pueblo. Y así les ayudaba. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando Carmelita mandaba por ahí su sacrificio? ¡Fiu! Te quitabas un peso de encima, ¿no? Te hacía descansar, te hacía deshacerte del pesar, del dolor y de la culpa, por lo menos un rato, mientras otra vez ya comenzabas con otro, y ahí va de nuevo, ¿verdad? Pero, ¡ay, Carmelita! Pero entonces se deshacían. Este sacerdote daba un servicio entonces hermoso, porque quitaba la culpa de las personas, te hacía descansar. Pues es precisamente como actúa nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Él también quita de nosotros esa culpa, esa carga, ese dolor, ese pesar. Creyendo en Él somos nosotros liberados del pesar, de la culpa y del dolor. Y entonces, ante esas turbulencias de la vida, que ya quedamos que nadie está exento, podemos permanecer firmes si mantenemos, como dice el apóstol que escribe esta carta, o quien escriba la carta, dice: sin fluctuar nuestra confianza en que Él intercede por nosotros, que Él está intercediendo por nosotros. Qué confianza tan hermosa podemos tener, ¿verdad? De que tenemos un abogado. Miren, háganme un favor, abran su Biblia en Primera de Juan 1, 2 y 11, creo que sí es el 1. Primera de Juan 1, 2 y 11, que eso ya no se los escribí en la pantalla, pero está hermoso este pasaje y lo vamos a leer juntas. Déjenme ver si... Sí, miren qué bonito y qué cariñoso empieza. Esta carta nos la escribe Juan. Primera de Juan 1, 2 y 11. Espérense, estoy mal. Primera de Juan 2, 1 y 2. Ya, estoy loquita. Primera de Juan 2, 1 y 2. No, si no está tan fácil decirlos. A ver, dígalo usted. Primera de Juan 2, 1, 2, 1 y 2. Ok. Sí estaba fácil, ¿verdad? Perdón. Ok, bueno, fíjense cómo empieza de cariñoso Juan. Me gusta cómo nos trata Juan. Que dice: hijitos míos. Ay, ¿le hace falta sentirse querida y apapachada, hermana? Abra las cartas de Juan. Hijita mía. Ay, gracias, hermano Juan, por decirme tan bonito. Sí, porque está lindo que no nos dice: bola de pecadores, te mereces la ira de Dios, que pues también nos quedaría, ¿no? Pero no, aquí nos dice tan bonito: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, me encanta, ¿no? Para que no pequéis. Ups. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y si alguno, ay, qué gente, ¿verdad? Si acaso, ¿cómo me cae bien Juanito? Pues claro que todos, ¿verdad? Bueno, pues todos. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A qué le suena? Qué lindo, ¿no? Pensar a Jesús allá en el cielo. Ay, Señor, es que se le chispoteó a Martita. Sí, ella es buena gente. Lo que pasa es que pues no sé qué andaba pensando. Pero yo pagué por ella y ella cree en mí. Ella confía en mí. Borra eso, Señor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es eso, el sacrificio, el pago ofrecido en el altar por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es el cimiento de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Y en particular, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo cimienta nuestra fe. Eso es importante en momentos de turbulencia y de terremoto en la vida, mi hermana, porque luego tendemos las cristianas legalistamente a pensar, híjole, es que me está pasando esto porque soy una pecadora, porque ya la regué, porque el Señor me está castigando. Nada de eso. El Señor te ha perdonado, tu pecado está limpio. Y si está sucediendo esto, no es como un castigo. No nos enfrasquemos en estas ideas que contradicen la palabra de Dios. Nuestra confianza se basa en nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Mantengamos pues nuestra confianza, o como dijo la carta, nuestra profesión, que quiere decir aceptar y seguir voluntariamente una creencia. Por eso terminamos este punto diciendo, mantengamos la confianza, porque Cristo intercede por nosotros. Hay un intercesor que tenemos las hijas de Dios. Mantengamos nuestra confianza. Segunda cosa que nos dice este pasaje, el siguiente versículo que nos tocó leer ahora, el 15, y tenemos esta enseñanza. La compasión y amor de Cristo son cimiento de nuestra fe. Primero, la intercesión de Cristo es cimiento de nuestra fe. Segundo, la compasión y amor de Cristo son cimiento de nuestra fe. Esto lo tomamos de ese versículo 15 que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta es una de las grandes bendiciones de que se haya encarnado nuestro Dios, que su intercesión por nosotros no es fría y automática, sino que implica la compasión y amor por nosotros porque nos comprende. Él sabe lo que es ser un ser humano, Él lo sabe. Ayer, no sé si en el de ayer o en el de hoy, en los devocionales de mi esposo, nos dice que él pensaba cuando estaba chiquito, al ver a Jesús clavado en la cruz, ¿se acuerdan las que lo leyeron? Que él pensaba, pues no le dolía porque es Dios. Y que con eso como que se calmaba porque le angustiaba, ¿no? Verlo ahí crucificado, pero él pensaba eso. Después, ya estudiando teología, entiende y aprende, ¿verdad? Que no, era Dios, sí, pero también era 100% hombre, y dolieron los clavos, y tuvo sed, y tuvo hambre, y tuvo dolor, y todas esas sensaciones que nosotros experimentamos como seres humanos, Él las entendió. No tenemos derecho a pensar que Dios es lejano y que no sabe las luchas por las que pasamos como seres humanos, diciendo, no, pues Él es Dios, no sabe lo que es ser un pobre ser humano. Él sí sabe. Lo que nos toca sufrir, pues se hizo uno de nosotros. Fue 100% hombre y que padeció cada una de nuestras debilidades. Dios nos comprende. Dios sabe lo que siente un ser humano a través de su encarnación y se compadece de nosotros. Él siente nuestros dolores. El Señor sabe acerca del hambre y sabe acerca del frío. La conoce. ¿Se acuerdan que tuvo ahí, por ejemplo, lo vemos en las tentaciones, en el desierto, que tuvo hambre? Después de 40 días sin comer, oiga, yo después de un día sin comer estoy muriéndome de hambre. Dice que después de 40 días tuvo hambre, como lo escribe el Evangelio, ¿no? Tuvo hambre y entonces tuvo la tentación. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él conoció el hambre, sabe de tristeza.
y de decepción. ¿Usted la conoce? Bueno, el Señor también la conoce. Sabe de la traición y del rechazo. ¿Lo conoce? También el Señor sabe del abandono y de la crítica. Sí que lo sabe. ¿Usted la conoce? ¿Conoce el abandono? ¿Conoce la crítica? Pues el Señor también. Ay, nada más que dice que el Señor fue sin pecado, ¿verdad? Porque mírelo, vamos a ver, por ejemplo, al Señor cuando le trajeron a la mujer adúltera. Y él estaba acá escribiendo en tierra, ¿no? Y estos malvados fariseos presentándola ahí como un objeto, ni les importaba la mujer adúltera. Lo que querían era molestar al Señor Jesús, hacerlo caer en algo. Y luego el Señor no les hacía caso, pero dice el Evangelio de Juan que como insistieran, ¿se los puede usted imaginar? Ay, Señor, no vas a hacer nada, mira a esta gente, tú que te crees el muy maestro, como nos dicen luego, ¿no? Que muy cristiana, y ahí están ahí molestándonos y molestándonos, y al Señor así lo estuvieron molestando y molestando. Pero ¿él qué hizo? Solamente dijo esas tan sabias palabras: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y siguió escribiendo. Porque dice que él tuvo nuestras mismas debilidades, nada más que no pecó. Ahí está el detalle, ¿verdad? Porque a usted y a mí nos dicen: ¡uy! Ya me encontró, no me busquen porque me encuentran. Y que le respondo, y que le digo, y que le doy. Y nos ponemos al tú por tú, ¿no? Igualitas. No, pues ya pequé, igual, ¿no? Tuve mi dolor, mi debilidad, pero igualita caí que la que me provocó. Viene y me provoca esta sinvergüenza y quedo igual de sinvergüenza, ¿no? ¿Por qué? Caigo. El Señor Jesús, cuando estuvo lavando los pies de sus discípulos, iba y le lava a Pedrito, lindo el Pedrito, a Juanito, lindo el Juanito, pero cuando llega con Judas, ay no, a ti no, me caes regordo, tú me vas a entregar, a ti que te voy a andar tocando las patas, mugre traicionero. No lo hizo así, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Se puso de rodillas delante del malvado de Judas y le lavó los pies. Porque el Señor conoce nuestras debilidades, sabe lo que es ser traicionado, pero sin pecado. Él tuvo la reacción correcta. Nosotros no, pero Él sí la tuvo. Él sabe entonces esas sensaciones humanas, las conoce. Fue dice Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto. No hay nada que nosotros le podamos contar que Él no sepa. No hay lucha, no hay dolor, no hay pena que tú pases como mujer, que el Señor te diga: ay no, esa sí no me la sé. El Señor conoce y por eso dice hermoso el pasaje, se compadece de nosotros, se compadece, porque no por el hecho de que Él fue sin pecado, dice: ay mira, pues yo pasé lo mismo y no caí. No, pues tú sí. No, Él se compadece de nosotros, conoce nuestras tentaciones y conoce nuestras debilidades, de las dos, tentaciones y debilidades, pero Él jamás pecó. Pero no por eso Él hace leña del árbol caído. Porque podría ser, ¿verdad? No, pues mira, yo pasé por allí y no caí. A ver tú, no aguantas nada. No hace leña del árbol caído porque se compadece, tiene compasión. Se hizo un hombre para venir a rescatar a todos los árboles caídos. No tan solo no hace leña del árbol caído, sino que se hizo un hombre para levantar a esos árboles caídos. Su compasión es infinita. La compasión del Señor es infinita, inmensa, y con esa compasión nos perdona, nos levanta, nos restaura, nos sostiene, nos consuela, nos anima, nos impulsa, porque tiene compasión de nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que conoce nuestras debilidades. Cristo entonces es esa mano amiga que nosotros anhelamos, es esa mirada compasiva que nos urge. Ya me voy a adelantar con el estudio de la próxima semana, que ahí estoy escribiendo, pero habla de que qué feo es un rostro que dice no, ¿no?
pero el rostro del Señor siempre nos dice sí. Es ese rostro que anhelamos, la mirada compasiva que nos urge. Es esa voz que nos consuela y que nos anima. La compasión y amor de Cristo son cimiento de nuestra fe. En esos momentos de terremoto, ¿de qué nos agarramos? Del Señor, pero del Señor que, pues de la intercesión que tiene por nosotros y de ese amor y compasión que Él tiene por nosotros, sabiendo que Él me comprende en mi debilidad. Esa es una de las maravillas de que Él se haya encarnado, de que Dios se haya encarnado. Mantengamos la confianza, terminamos ahí, mantengamos la confianza porque Cristo se compadece de nosotros. Y número 3, la tercera enseñanza la vamos a tomar del último versículo que leímos. La gracia de Dios a través de Cristo es cimiento de nuestra fe. Primero, la intercesión de Cristo es nuestro cimiento, el amor y compasión de Cristo es nuestro cimiento. Y tercero, la gracia de Dios a través de Cristo es cimiento de nuestra fe. Este versículo favorito que muchas nos lo sabemos de memoria. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí tenemos que hacer alusión otra vez a esa forma de acercarse a Dios en el Antiguo Testamento, que era a través de un sumo sacerdote, y podía entrar a la presencia de Dios, que era lo que había detrás de ese velo, en el lugar santísimo. Entonces solamente Él se podía meter. Nunca un mortal común y corriente podría haber penetrado hasta allá. Pero como tenemos ese sumo sacerdote que intercede y que tiene compasión de nosotros, ahora nosotros podemos entrar como Pedro por su casa hasta el mero trono del Señor, al mero trono de la gracia del Señor. Y es el trono de la gracia. Me encanta que no es el trono del poder soberano, mandamás, dueño. No, es el trono de la gracia. Otra vez, que es gracia, un rostro sonriente, unos brazos abiertos, un sí, ven, aquí estoy, no te rechazo, te amo, te quiero bendecir, te quiero dar todo lo que tu corazón está anhelando, el trono de la gracia. Y dice que hay en ese trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por Cristo tenemos acceso, digo yo, a una cosa que se llama la casa de la gracia. Bueno, ¿qué digo casa? El palacio de la gracia. Tenemos entrada VIP. ¿Está en la lista? Sí, sí estoy. A ver, ahí estoy. Yani, sí, pásele. Al Palacio de la Gracia. Y bienvenida sea usted. ¿Cómo es ese Palacio de la Gracia? A donde llega usted, mi hermana, toda vestida de princesa y con una corona y toda guapa y hermosa. ¿Y cómo es ese palacio? Bueno, pues ese palacio tiene muchas habitaciones. Y cada habitación está repleta de bendiciones, de todos los tipos de bendiciones que usted se quiere imaginar. La familia, las bendiciones materiales, la realización personal, la alegría, la paz, la esperanza, la sabiduría, de todo tipo de bendiciones, muchas habitaciones. Cada una está repleta de todas las bendiciones que podemos necesitar de parte de Dios, y todo ello gratis. Le dicen, abra la puerta que quiera, métase donde quiera. Todo es gratis, libre para usted. Eso es precisamente el significado de la palabra gracia. La palabra gracia quiere decir regalo inmerecido. O sea, gratis. O más en mexicano, de gorra. ¿Sí? Eso quiere decir gratis. Nada tuve que hacer para merecerlo, y de todos modos es mío. Es mi regalote de parte de Dios. No lo merecemos, pero el Señor nos lo da. Eso es lo que significa la gracia, dice mi esposo. Gracia es cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. ¿Qué no nos merecemos? Pues no nos merecemos la vida eterna. No nos merecemos la salvación, pero la tenemos, ¿verdad? Amén. Amén. Tenemos la vida eterna y tenemos la salvación por gracia. ¿De parte de quién? Pues por gracia de Cristo, que intercede por nosotros y que tiene compasión de nosotros. No merecemos la salvación, pero tenemos
La tenemos por gracia a través de Cristo. Y de hecho, ninguna bendición que tengamos, nada, mi hermana, nada que tengamos nos lo hemos ganado. No nos creamos las muy. No nos creamos la Sara García, que soy tan piadosa, tan buena que por eso lo tengo. No nos hemos ganado ni la vida, ni la familia, ni la salud, ni la casa, ni el alimento, ni el abrigo, ni nada de nada. Si tenemos todo esto, es por la gracia de Dios. De pronto los seres humanos nos sentimos muy buenos o muy poderosos y ostentamos haber obtenido lo que tenemos por nuestro propio esfuerzo y mérito. Nos decimos, ¡ay, qué buena soy! ¡Qué sacrificada! ¡Y qué piadosa! ¡O qué sabia he sido! Por eso es que tengo esto y esto y esto. Pero debemos reconocer que es muy al contrario. Y deberíamos decir, a pesar de mí, es que tengo todo esto. Si tengo una linda familia, en mi caso, puedo yo decir es porque Dios ha hecho un milagro para que a pesar de toda mi imperfección pueda seguir sosteniéndose mi familia. Porque así como que, wow, qué ducha he sido para tener una linda familia, pues no. Y si he tenido algún acierto, tampoco ha sido mi mérito, ha sido la obra de Dios en mí, que me ha enseñado, que me ha guiado, que me ha transformado. Pero ¿yo lo hice? No, lo hizo el Señor. Algunos se creen el Atlas de los demás. ¿Han visto este dios de la mitología griega? El Atlas. ¿Quién es el Atlas? Uno que está sosteniendo al mundo. No, es que yo soy el que sostengo a mi familia. Hay otros que se creen el Atlas de la iglesia. No, yo sostengo la iglesia. No, yo sostengo al pastor. O pastores, ¿no? Que creen, oh, yo acá. Algunos se creen el Atlas de los demás, que sostienen el mundo por su bondad y perfección. ¡Qué error! Tenemos que reconocer que si algo está bien en nuestra vida es por la gracia de Dios, solamente por Él. Por la gracia, entonces es que tenemos todas las bendiciones. También por la gracia alcanzamos misericordia y oportuno socorro de Dios. La palabra gracia entonces es lo que Dios nos da cuando no nos lo merecemos. Y la misericordia, ya lo hemos dicho acá, es cuando Dios ¿qué? No nos da lo que sí nos merecemos. ¿Qué sí nos merecemos? No, pues mire, si yo pongo en una balanza mi necedad y mi sabiduría para haber sostenido una familia, tengo que reconocer de verdad que toda mi necedad le habría dado en la torre a mi familia. Por favor, no nos hagamos. Pero si está la familia en pie, es por la gracia de Dios. Por la gracia alcanzamos misericordia y oportuno socorro de Dios. ¿Qué es el oportuno socorro? ¿Cuándo necesitamos socorro? Cuando estás en la playa en Cancún así, el coco. ¿El socorro cuándo se necesita? Cuando estás en el precipicio. En el precipicio allí, ¡ay, auxilio! Que se volcó tu auto. Cancelo, que se volcó tu auto y se dio vueltas y quedó ahí colgado de 3 arbolitos en el precipicio y está así abajo un abismo enorme y el carro colgando y se oye trac, 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 está descolgándose y tú, auxilio, no quiero ni gritar muy fuerte porque se te vaya a descolgar el auto, socorro, ese es grito de caricatura, ¿no? ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí había una que decía así, ¿verdad? Bueno, pues el Señor nos da ese oportuno socorro. ¿Por qué estoy en ese abismo, hermana? Porque fui tan sabia. Por eso estoy ahí colgando, porque yo fui tan lista para vivir la vida. No, yo he sabido ser una excelente mujer. Por eso es que estoy ahí, ¿no, verdad? Estoy ahí porque no he sabido
obedecer al Señor en todo lo que Él me ha dicho, porque no he permitido que el Señor me transforme todo lo que me tenía que transformar, porque viví en la carne, porque hice cosas que no debí y tengo que reconocerlo. Y entonces clamo al Señor: ¡ay, Señor, me puedes perdonar, me puedes auxiliar! Y entonces la misericordia del Señor, que va a impedir que me llegue lo que yo me merecía, me tiende la mano y me dice: ven, chamaca, ándale, me compadezco de ti, intercedo por ti y te saco del pozo de la desesperación. ¿Se acuerdan del Salmo 40? Que me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y que puso mis pies sobre roca. Por la gracia alcanzamos misericordia y oportuno socorro. Hablaba yo entonces de los que se creen muy buenos. Por eso es que tengo todas estas bendiciones. Y por otro lado, hay quienes siempre se sienten tan culpables e indignos y no aspiran a ninguna clase de bendiciones de parte de Dios. Y el Señor te dice: es que sí lo eres, pero yo te voy a bendecir, así que mantén tu profesión. O sea, mantén tu fe, no en ti, sino en mí, en mi misericordia. Cree que sí se puede, cree que Dios puede hacer las cosas. Tengo que decir que estos que dicen que son culpables e indignos tienen razón, pero no, porque todos podemos aspirar a las grandes bendiciones de Dios, todos, hasta los más pecadores. Ya quedamos que la mataviejitas y el mochaorejas también, el Chapo también. Tengo que decir que tienen razón, pero todos podemos aspirar a las grandes bendiciones de Dios, como la salvación, la vida eterna, el perdón, la restauración, la provisión y toda la cartera de bendiciones que se nos hagan necesarias y en el momento exacto y oportuno. El castillo ese, Palacio de la Gracia, es libre acceso para todos los que tienen como intercesor a Jesucristo. Todos podemos aspirar, no por nuestros méritos, sino por la misericordia y gracia de Dios a través de Cristo. Mantengamos la confianza, porque Cristo nos da acceso a la gracia. Mantengamos la confianza, porque Cristo nos da acceso a la gracia. Esas son las maravillas que Cristo hace en nuestra vida. Es nuestro intercesor. Se compadece de nosotros y además nos abre la entrada a la gracia y a la misericordia de Dios. Misión Jesucristo es poder disfrutar de esto y tener como cimiento de nuestra vida estas grandes verdades. Misión Jesucristo se trata de conocer a Jesús tan personalmente que podamos vivirlo. Somos cristianas todas, pero a lo mejor nos falta conocer más a Jesús. Necesitamos más de esa gracia en nuestra vida y verlo más de cerca. Por eso es que en esta campaña vamos a tener este tiempo intensivo de estarnos acercando al Señor y conocerle más. Y a lo mejor hacer transformaciones en nuestra vida por lo que el Señor nos dice. Yo les comparto lo triste que es tener a alguien cerca, o no tan cerca pues, y no conocerlo. Al Señor Jesús lo tenemos muy cerca de nosotros y quiere que le conozcamos, que no nos quedemos sin conocerle como Él quiere, mis hermosas, preciosas. Yo tenía a mi papito, que pues fue mi papá hasta los 45 años, a la edad que yo tenía cuando mi papá falleció, pero en esos 45 años conocí tan poquito de mi papá. La verdad, muy poco. Yo lo vi pocas veces en la vida. Cuando estaba pequeña lo veía tal vez unas 3 veces en un año, después lo fui viendo menos y menos. Cuando falleció tenía 3 años que yo no lo había visto y había hablado con él pues algunas, 5 o 6 veces, 2 veces en el año, muy poco, sabía muy poco de mi papá y ahora pues no está. Y hoy le decía a mi esposo: ¿a ti no te dan ganas a veces como de volver a ver a tu papá y a tu mamá? Porque pues también ellos ya están con el Señor. Y me dice: sí, pero un día los voy a ver en el cielo. Sí, cierto, ¿verdad? Pero es que a mí a veces me dan esas ganas de poder un poquito más de mi papá, verlo, abrazarlo y conocer más de él y poder disfrutar más de él. Y pues no se puede hasta que llegue al cielo y espero que sí esté allí. Pero hermanas preciosas, nuestro Señor es esa persona real que nos ama,
y que quiere tener esa relación tan profunda con nosotros y que Él desea que nosotras no nos quedemos sin conocerle en todos sus aspectos, todas las maravillas que Él tiene para nosotras, sino que vivamos con Él esa relación tan intensa, tan enamoradas, tan cercana a Él, que podamos conocerle por completo y podamos vivir así, agarradas de su gracia, sumergidas en la gracia y la podamos sentir y podamos ser transformadas por esa gracia. Vivamos esta misión Jesucristo de esta manera. Las invito a conocer más al Señor, a enamorarnos más de Él, y también el propósito que tenemos ahora es compartir a otros de esta fe. Pero si no la vivimos personalmente así, con esa intensidad, pues ¿qué vamos a compartir? Entonces vamos viviéndola personalmente. Pues vamos a orar, hermosas, para pedir al Señor que esto sea una realidad en nosotras. Señor, gracias porque tú has permitido que este mensaje hermoso de la carta de Hebreos llegara hasta nosotros, y gracias, Señor, porque podemos entender que sí, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque abogado tenemos, que está siempre mostrando, Señor, sus manos traspasadas, clavado en la cruz, Señor, por nosotros, y